Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llena su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y bueno, ya estamos entrando a Juan 13. Entonces quiero tomar un tiempo aquí para hacerte un resumen, porque estamos siguiendo el resumen que fue hecho de hermano Wiersbe. Y básicamente demostró que Juan capítulo 1 hasta capítulo 6 era un periodo de consideración, donde había algunas personas diferentes considerando a Jesucristo, tratando de dar cuenta si Él es el Mesías o no. ¿Sí? Y después de eso vimos el periodo de conflicto, porque ya después de toda esa gente considerando a Él, había algunos que no quisieron a Él, por eso hablaron contra Él. Entonces vimos ese periodo de conflicto en Juan capítulo 7 hasta capítulo 12, y las respuestas del Señor a esas personas, mostrándoles que eran equivocados, que están incorrectos, que no están mirando las escrituras de la manera que deben, es decir, con humildad, buscando a Jesús, buscando a Él en lugar de ellos mismos. ¿Sí? Y en estos 12 capítulos vimos 7 milagros que tienen que ver con la salvación. Vimos los primeros 3 que muestran cómo podemos recibir la salvación. El primero de Jesucristo cambiando agua a vino representó la palabra de Dios, cambiándose de ese gozo en su vida, si estás escuchando la palabra y recibiéndola. Y con el segundo milagro de viendo ese cortesano, creyendo a Jesucristo por fe, confiando en las palabras de Dios cuando él dijo su hijo está sanado, sabiendo que Jesús no fue por allá, pero él confiaba en Jesús. ¿Sí? Tienes que recibir la palabra de Dios y poner su fe en esa palabra. Y cuando lo haces, el tercer milagro mostró que Dios va a darte gracia. Él va a ayudarte si eres impotente, ¿sí? Si tienes problemas, si tienes una enfermedad espiritual, que es el pecado que todos tienen, Dios por su gracia va a sanarte. Y Él mostró eso cuando Él sanó ese enfermo, ese impotente en Juan 5. Pero después de eso, cuando haces esas cosas, sabes que hay resultados que recibes por la salvación. Es decir, en Juan 6, con el alimento del 5,000, vimos que Dios te satisfecha. Él va a llenar su alma, su espíritu y su cuerpo con su palabra, con las cosas de Él. Y Él lo garantiza. Y después con el milagro de Jesús tranquilizando esa tormenta, vimos que Dios puede hacer lo mismo en su vida. ¿Sí? Él puede dar ese paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Y después de eso vimos a Jesús dando vista a un ciego. Porque sabes que cuando recibes a Cristo, cuando recibes la luz del mundo, Él va a darte esa vista espiritual, para que no andas como un ciego espiritualmente en este mundo de tinieblas. Ya puedes ver, ¿sí? Espiritualmente, ya reconoces lo que realmente está pasando aquí en este mundo. Y el último milagro era resucitando a Lázaro, que no representa la salvación, como dicen los calvinistas, sino la verdad que Dios va a darte una nueva vida cristiana, que Él quiere sacar esa ropa sucia de su religión y todo eso, ¿sí? Para que sigas creciendo en la fe. Entonces vimos todo eso. Gloria a Dios. Y ahora estamos entrando Juan 13. Entonces otra vez. Juan 1 y 12. Ya hablamos de todo eso y nota, hermanos, que eso fue el ministerio público del Señor Jesucristo. Y Él mostró muy claramente que Él es la luz del mundo, ¿no? ¿Sí, ven? Y si no tienes a Cristo, no tienes la luz. Y si no tienes la luz, tienes las tinieblas, que son
el diablo, tienes a él. Él es el Dios de este siglo. Entonces, si no tienes a Cristo, tú sigues debajo de él. Okay. Y ya vamos a entrar en Juan 13, comenzando el ministerio privado del Señor Jesucristo, a donde Él va a mostrar el amor de Dios que Él tiene para los que son de Él, para las personas que recibieron a Él como su Señor y Salvador. Entonces vamos a comenzar viendo eso. Es una cosa maravillosa para ver, para entender, para recibir y para seguir. ¿Sí, no? Para los suyos. Y para ser completo, en Juan 18 hasta 21 vamos a ver el ministerio propiciatorio del Señor, es decir, cuando Él ofrece a sí mismo para salvar a todos, no solamente los que son de Él, para todo el mundo, mostrando que sí, Él realmente es la luz del mundo y Él puede salvar, por medio de esa obra que Él hizo en Calvario. ¿Sí? Él está mostrando muy claramente que Él es la vida, como él dijo en Juan 14. Porque por su muerte Él puede dar vida a los que están en el mundo para que reciban la luz y por eso pueden entrar al amor de Dios. Gloria a Dios. Okay. Y aquí en Juan 13 vamos a comenzar un discurso del Señor que se llama el discurso del aposento alto, porque fue hecho un aposento que era alto. Es porque se llama así. Y eso extiende entre capítulos 13 hasta 17 del Evangelio de Juan. Y esto es uno de 4 discursos que son muy famosos en los evangelios que están en la palabra de Dios. Los otros 3 puedes encontrar en Mateo. Y lo que debes dar cuenta es que cada uno de esos 3 discursos tienen que ver con el reino de los cielos, un reino físico que va a ser cumplido cuando el rey de los judíos regrese a la tierra en el milenio y Él está reinando con ellos aquí. Entonces, para darte un resumen, el primero es el Sermón del Monte. Puedes encontrar eso en Mateo 5 hasta 7. Y hay muchos hoy en día que piensan que si sigo el Sermón del Monte, que Dios va a recibirme. Eso es falso. Esas son las reglas para el reino de los cielos cuando Él, siendo el rey, está reinando aquí. Y eso no está pasando en este momento. Jesús no está aquí físicamente, ¿sí ven? El milenio no ha comenzado. Y sí, hay muchos principios muy bonitos y hermosos que puedes recibir en ese Sermón del Monte. Y debes aplicar eso, cristiano. ¿Sí ven? Perdido, debes aplicar eso en su vida también. Pero tienes que recibir la luz. Tienes que recibir la vida, ¿sí ven? Para que Él pueda salvarte y sacarte de este mundo, para ponerte en el reino de su Hijo, para que algún día puedas ver ese Sermón del Monte hecho en práctica porque estás aquí viviendo con Él. Entonces no confunda esas cosas. Tienes que considerar más palabras para reconocer esa verdad. Y después de ese discurso podemos ver en Mateo 13 el discurso de las parábolas misteriosas. Y estos muestran la realidad del reino de los cielos, mostrando muy claramente que Dios sabía la historia de este reino y Él está mostrando proféticamente que tiene un plan para cumplir y hacer ese reino de los cielos otra vez aquí en la tierra. Y por eso Él habla del fin de este siglo y cosas así en esas parábolas, gloria a Dios. Entonces ya vimos las reglas de ese reino de los cielos y la realidad de ese reino de los cielos en esas parábolas misteriosas, que son muy interesantes para estudiar, eso es cierto, pero esto hoy no es el día, ¿no? Ya llegamos al tercer discurso, que es el discurso Olivet. El discurso Olivet, donde Jesucristo habla más que todo sobre profecía, enfocado en las cosas que son parte del tiempo de la angustia de Jacob, ¿cierto? Mostrando que el Hijo de Hombre tiene que regresar y sentar en el trono de su gloria, y es en ese momento que ese Rey de los cielos es revelado para todos, para que todos puedan ver a Él siendo el Rey de los judíos. ¿Sí, no? Entonces tenemos mucho sobre el reino de los cielos, ¿sí ven? Esas reglas, la realidad y la revelación. Pero el discurso del aposento alto es muy diferente, porque esto es para los que son parte del reino de Dios, ¿sí ven?
Y ese reino es espiritual. Tiene que ver con los que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, y es diferente. Y gloria a Dios, hay muchos capítulos sobre eso también. ¿Sí, ven? 13 hasta 17, 5 capítulos dedicados a este discurso, porque Jesús pensó que era muy importante para nosotros ver lo que Él dijo a sus discípulos, porque Él quiere hablar a nosotros también en estos días. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, Juan 13, por favor. Juan 13. Vamos a ver un poco sobre el discurso del aposento alto. Juan 13 y versículo 1 dice: y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora era venida para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, esto después de que Jesús terminaba su ministerio público con la gente, y ya él estaba acercando a básicamente su hora. ¿Sí ven? Su hora era venida. Él sabe que va a sacrificar a sí mismo para salvarnos, gloria a Dios. Entonces, él quería mostrar el amor que él tenía para sus discípulos. Y eso incluye nosotros, hermanos, si no saben. Entonces, este discurso es para ti. Es para los que son de él. Gloria a Dios. ¿Eres de Jesús? ¿Eres un hijo o hija de Dios? Espero que sí. Y si no eres, reconoce que no eres automáticamente un hijo de Dios. Tienes que recibir a Jesucristo por medio de poniendo su fe en Él, ¿sí ven? Y en su sacrificio en Calvario. Todo eso escrito en la palabra de Dios. Y si lo haces, Él va a darte gracia. ¿Sí ven? La salvación. Pero bueno. Entonces vamos a magnificar y mirar un poco de estos 5 capítulos específicamente, que son parte de ese discurso. Primero, Juan 13, vamos a ver a Jesucristo como el siervo de siervos, lo mejor que es, nuestro ejemplo, ¿sí ven? Y aquí vamos a aprender mucho sobre siendo un siervo a Él y también a otros en este mundo. Gloria a Dios. ¿No? Y después en Juan 14 vamos a ver a Jesucristo como el Consolador, porque sabes que Él reconoce nuestras flaquezas. Él vivió aquí en este mundo. Él entiende todo lo que sufres cristiano y por eso debes buscar a Él para recibir consolación. Y Él puede dártelo. Y Él lo confirma y lo garantiza en Juan 14. Gloria a Dios. Y en Juan 15 podemos ver a Jesucristo mostrando que Él es la vid verdadera. Es decir, si no tienes a Cristo, eres nada. ¿Tienes a Cristo? Si no tienes a Cristo, no puedes hacer nada. Cristiano, ¿estás viviendo para Cristo? ¿Sí, no? No podemos vivir esta vida cristiana sin Él. No podemos hacer nada sin Él. Seguimos así. Si tienes una vida temporal, si tienes un cuerpo, un alma y un espíritu, es por medio de Jesucristo. Y eso sí es que no conoces a Él. Entonces imagina si conoces a Él. Eso nunca cambió. Porque sin Él somos nada. ¿Sí? Y en Juan 16 vamos a ver que Jesucristo también es el donante del Espíritu Santo. Él es la persona que va a dar ese consolador del Espíritu Santo a nosotros. ¿Sí? El Espíritu procede de Él. Él tomó esa decisión porque Él quería estar con cada uno de nosotros. Y por eso el Espíritu Santo hoy en día puede morar en su corazón por medio de la fe que pones en Cristo Jesús. ¿Renaciste? El renacimiento es eso, que Dios mora en ti. Y no hay dudas ya si vas al cielo o no, porque ya reconoces que Jesús hizo todo en su ministerio propiciatorio para ti. Gloria a Dios. Y en Juan 17 podemos ver ahí la oración del Señor es verdadera. Yo sé que muchos piensan que esa oración en Mateo 6 es la oración del Señor, pero no. Eso fue un modelo que Dios nos dio
para orar a Él. ¿Sí? Pero aquí Jesucristo está orando al Padre para nosotros. ¿Sí? Él está mostrando muy claramente que Él es el gran intercesor y Él sigue haciendo lo mismo hoy en día a la diestra de la majestad, orando para nosotros, intercediendo para nosotros, Romanos 8. Entonces, básicamente, este discurso del aposento alto es el fundamento, es el base de todo lo que ves en las epístolas de Pablo. Entonces, si piensas que Pablo contradice a Jesús, estás equivocado. No entiendes nada, porque no tienes a Jesús. Y si no tienes el Hijo, no tienes al Padre, según Juan 9. ¿Sí, no? Enfocando más en Juan 13, porque vamos a comenzar ahí, ¿cierto? Quiero mostrarte un poco sobre el resumen que Wiersbe dio y también algunas cositas que fue agregado de otros hermanos, ¿no? Que aprendí. Estoy mostrando lo que aprendí y un poco más. ¿Ya? Juan 3 es muy interesante porque yo creo que tiene 4 partes. El primero, en versículos 1 hasta 5, que vamos a ver hoy, es Jesucristo mostrando la importancia de siendo humilde, si eres un siervo de Dios. Y es la primera cosa porque es el principio de todo, ¿sí ven? Si no eres humilde, es imposible servir a Dios. Es imposible recibir la gracia. Es imposible tener esa fe para agradar a Dios y todo eso. Y Jesús muestra su humildad que Él tenía con el Padre Celestial, porque Él decidió seguir la voluntad de su Padre. Él tomó esa decisión, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Si Jesús no tomó esa decisión, no sería salvo en estos días. No vas a... Sin eso, ninguno de nosotros podemos tener esperanza en ese gran trono blanco, porque todos nosotros somos pecadores. Y en versículos 6 hasta 11, Jesús muestra la importancia de la santidad en su vida. Y Él muestra eso entre Él y Pedro, diciendo: Pedro, déjame lavar sus pies. Yo quiero que pareces diferente, ¿sí ven? De este mundo. Y eso es importante, cristiano, porque si no tienes testimonio, nadie va a reconocer que realmente eres un hijo de Dios. No importa cuánto lo dices, ¿sí ven? Si no practicas lo que predicas, eres un hipócrita. Pero yo estoy saltando un poco, ¿cierto? Adelantándome, pues. Y Jesús practicó lo que predicó, y vamos a ver eso. Jesús es un hombre de su palabra. La palabra de Dios, Jesús es Dios, ¿sí ven? Quiere ser como Dios, debe honrar sus promesas, pues. Y versículos 12 hasta 17 vamos a ver a Jesús mostrando la felicidad, ese gozo que Él tenía con la comunión que Él tenía con sus discípulos. Entonces vamos a ver eso. Y sabes que la cosa bonita de siendo un siervo de Dios es que puedes servir con otros a su alrededor. Puedes hacerlo con otros hermanos. Eso es una bendición muy grande. Esos hermanos que están en su alrededor, ¿sabes qué? Vas a conocerles para el resto de su vida temporal y el resto de su vida después. Para siempre jamás. ¿Sí, no? Debes tener gozo en el Señor y gozo y felicidad con ellos. Y en versículos 18 hasta 38 vamos a ver que hay algunos que sirven a Dios, entre comillas, pero son hipócritas. Entonces vamos a ver hipocresía en servicio. Y esto es una amonestación para nosotros, para que reconocemos lo que no debemos estar ahí haciendo. Y Jesús muestra eso con Judas Iscariote, ¿sí? Alguien que andó con él para más que 3 años, pero decidió traicionarlo. Y sabes que hay personas que ellos dicen que yo hice todo esto en su nombre, Señor, toda su vida, y nunca conocieron a Él, ¿sí ven? Ellos están en la misma situación de Judas Iscariote. Que no importa lo que dices, importa primero que todo a dónde estás aquí en su corazón. ¿Conoces a Cristo o no? ¿Sí ven?
Entonces, hermanos, sabiendo todo esto, vamos a comenzar, ¿listo? Juan 13 y versículo 1, la Biblia dice. Hoy vamos a solamente hacer el primero, que es la humildad. Vamos a ver la humildad del Señor. ¿Sí, ven? Juan 13 y versículo 1 dice, y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora era venida para que pasase este mundo al Padre, ya reconoce lo que él tiene que hacer, ¿sí ven? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, hablando de los discípulos históricamente, ¿sí ven? Los amó hasta el fin. Yo quiero mirar esa última frase. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y históricamente sí, eso se refiere a los discípulos en ese momento. Y él les amó hasta el fin. ¿Sí, ven? Los amó en ese momento. Gloria a Dios. ¿Sí, ven? Entonces, si había alguien que estaba andando con Cristo y siguió con él en esos tiempos, Dios amó a ti en esa manera, históricamente. Pero eso extiende también espiritualmente a nosotros también. ¿Sí, ven? ¿Por qué puedes decir eso, Manuel? Pues el amor que Dios tiene es un amor que es diferente que el amor que puedes encontrar en este mundo. Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31. Jeremías 31 y versículo 3. La Biblia dice, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha, diciendo, con amor eterno te amé, por tanto te soporté con misericordia. ¿Sí? Es un amor eterno que Jehová tenía para su pueblo, y eso sigue hoy en día porque es amor eterno. ¿Sí? Eso es el amor de Dios. Es sempiterna, es eterna. No hay principio ni fin, y cuando lo entras no hay fin. ¿Sí? Y si Dios te ama hasta el fin de ti, eso significa que va a llegar hasta su muerte, ¿no? Eso es interesante. Que hay algunos que enseñan por ahí, ¿sí? Enseñan que alguien puede perder su salvación. Alguien puede salir del amor de Dios, ¿sí? Jesús amó a los suyos hasta el fin. No, Manuel, eso se refiere a Calvario. Ok, me está diciendo entonces que Jesucristo dejó de amar a Pedro después de su resurrección. Claro que no. ¿Sí, Bueno, Nuevo Testamento, 1 Corintios 1. Para que ves que Jehová es Jesús. 1 Corintios 1. Primera de Corintios 1 y versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os he dada en Cristo Jesús. Entonces, tienes que tener a Cristo para recibir la gracia de Dios, ¿sí? Si estás en Cristo, estás adentro de esa gracia, adentro de ese amor. Versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin. ¿Quién? Jesús. Jesús te confirma. Usted no tiene que confirmar a sí mismo, ¿sí ven? ¿Sabes que Jesús hizo la obra de Calvario? Y Jesús va a asegurar que Él va a cumplir su obra en ti. ¿Sí ven? Para que pueda ser uno de sus hijos que anda con Él. Él lo confirmó. 8. Para que seáis inculpables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vea que Él confirma hasta el fin. Entonces, ¿cómo es que puedes perder su salvación? ¿Sí, verdad? Jesús va a confirmarlo, quiere decir que puedes contradecir la confirmación de Dios. Versículo 9. 1 Corintios 1 y versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Dios es fiel. Dios nunca se equivoca con esas cosas. Él es fiel para hacer su obra en ti. Entonces, ¿cómo es que puedes perderlo? Si estás en el amor de Dios, no puedes salir de ese amor. Pero tienes que tomar la decisión que quieres recibir ese amor de Dios. Si quieres entrar en Cristo, si quieres renacer y ser parte del cuerpo de Cristo, eso es su decisión. Pero cuando lo haces, Dios te justifica, ¿sí ve? Y Él confirma a ti hasta su fin. Él ya te tiene. Gloria a Dios por eso. Y vea que Jesús muestra esa verdad en Juan 13. Para los suyos. ¿Eres de Él? ¿Sí, ve? Si no crees lo que estoy diciendo, es que no entiendes la diferencia entre justificación y santificación. Y vea que Jesús comienza aquí con justificación. Y ya va a hablar con los suyos sobre cómo deben ser más santos. Cómo deben seguir en este mundo. Si eso es una cosa separada. Y sí, hay muchos cristianos que no hacen eso. Muy triste para ellos. Pero Dios confirmó que Él va a mantener sus almas hasta el fin, gloria a Dios, porque eso es el amor que Él tenía. Juan 13 y versículo 2 dice, entonces vimos esta cosa gloriosa con Jesucristo, con el Padre, ¿cierto? Versículo 2. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Y ves? Ya vimos el Padre y ya en el próximo versículo, tan cerca, 1, 2, ¿sí ven? Encontramos el enemigo. El diablo estaba ahí. ¿Sí ven? El diablo. Y hermano, si tienes a Cristo, sabes que ya tienes la luz del mundo, tú sabes que este mundo no realmente es gris. Si crees que el mundo es gris es porque el diablo te enseñó eso. Ya tienes esos lentes espirituales que fueron dados por el poder del Espíritu Santo a ti, porque renaciste, ¿sí ven? Para que puedas acercar tan cerca y enfocar en cosas tan cerca que ya puedes reconocer, por ejemplo, en versículos 1 y 2, que hay una diferencia entre blanco y negro, ¿sí ven? Y no es gris, porque ya puedes ver lo que realmente está pasando. ¿Sí ven? Como viste en esos versículos, tenemos a Dios en versículo 1 y el diablo en versículo 2. Vea que el diablo quiere meter en su ministerio cristiano, quiere afectarlo, para que pueda ser confundido y pensar que puedes perder su salvación. Todo eso fue influenciado de él, porque él está metido ahí. Pero cristiano, si no estás poniendo las lentes de la palabra de Dios, ¿sí, no puedes ver esa diferencia y vas a pensar que todo eso es lo mismo, etcétera, etcétera. No, tienes que leerlo. Tienes que acercar a la palabra para que Dios pueda mostrar la diferencia, el contraste entre él y el diablo en acción. Tenemos amor en versículo 1 y tenemos odio en versículo 2 porque el diablo quiere entregar a Dios, quiere traicionar a Jesucristo. ¿Sí? Y versículo 1 tenemos el Cristo y versículo 2 tenemos el anticristo. Judas Iscariote, el hijo de Simón, el hijo de perdición. Y vamos a ver más de él después, en tiempo. Okay. Bueno, no en este estudio, pero en otros estudios en el 3. Okay. Entonces, si ya renaciste, si tienes el Espíritu Santo, debes reconocer esa verdad en este mundo. Y parte de su meta, su deber a los que no conocen a Dios y también los que no siguen a Dios y conocen a Él, es mostrar esta verdad para que pueda ver esas diferencias y reconocer que sí, Dios dio el camino para que puedo seguir. No tengo que ser confundido, yo puedo tener la verdad y el resto es error. ¿Sí ven? No hay una mezcla de eso. ¿Okay? Entonces Dios quiere que sepas exactamente cómo el diablo trabaja. ¿Sí? Porque él es muy astuto, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Dejando su dedo aquí, vamos a Génesis 3. Génesis 3.
Génesis 3 y versículo 1 dice: Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Esa serpiente es el diablo, Revelación 12. Que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: cuánto más que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Y vea que la primera cosa que el diablo, Satanás, hizo, siendo muy astuto, es poner duda en el corazón de los hombres, ¿sí ven? Él negó la palabra de Dios. ¿Sí ven? Lo mismo pasó con Judas, poniendo cosas en el corazón de Judas, como leíste en Juan 13 y versículo 2. Metió en el corazón de Judas que le entregase, ¿sí ven? No, él no es el Mesías, ¿sí ven? Negando la palabra, porque Jesús confirmó su ministerio por la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Y sabes que, hermanos, hoy en día no tienes razón para negar la palabra de Dios. No tienes razón para dudar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te dice muy claramente que es perfecto, que es infalible, que es limpio, etc. Y también dice quién es la persona que te dio esta palabra. Déjame explicar. Vamos a Proverbios 30. Proverbios 30. Proverbios 30 y versículo 5 dice: toda habla de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. ¿Sí ven? Toda habla de Dios, la palabra de Dios es limpia. Toda habla. ¿Sí ven? ¿Por qué estás ahí dudando palabras? Todo es limpio, es exactamente lo que Dios quería darte. ¿Sí ven? Salmo 12. Salmo 12. Que puede decir, sí, eso es cierto cuando fue escrito ese Proverbios 30 en hebreo, ¿no? Pero yo no sé si es cierto en este momento porque estoy leyendo en español. Ok. Salmo 12 y versículo 6 dice: las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. Guárdalos para siempre de aquesta generación. ¿Sí, no? Es decir, no fue solamente cuando ese salmo fue escrito, fue guardado de Dios desde ese momento hasta hoy en día. Entonces tiene esa confirmación que ya hoy en día sí, sigue siendo que toda habla de Dios es limpia. Gloria a Dios. No tienes que dudar la palabra, no tienes que negarlo como el diablo quiere que lo niegas, cristiano. ¿Sí? Pero los manuscritos originales, mentira, no son originales. Nadie tiene los originales. Son copias de copias de copias. Pero solamente cree a Dios. ¿Sí? Cuando Jesús leyó las escrituras en Lucas 4, él estaba leyendo una copia. Cuando Timoteo leyó las escrituras, eran copias. Y ellos no tenían problema diciendo que estos son las escrituras, porque confiaron en Dios, guardando su palabra y dejando que sigue siendo limpio, que sigue siendo verdadero, ¿sí ven? Que sigue siendo infalible y perfecto, la ley de Jehová perfecta, que convierte el alma. ¿Sí ven? Si su palabra, si su ley no es perfecta, no puede convertir su alma. Obviamente la simiente de Dios es la palabra incorruptible. Entonces alguien es incorrecto sobre este asunto y no es el Señor. Es el diablo y las personas que siguen ese trabajo astuto que él hace. ¿Sí? Y es por eso que debes reconocer que según Hebreos 12 y versículo 2, que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, pero también sabemos que esa fe es de oír, Romanos 10 y versículo 17, y el oír por la palabra de Dios.
Es decir, Jesús es el autor y consumador de la palabra de Dios. ¿Sí ves? Si haces esos iguales. ¿Y tú crees que Jesús se equivocó? ¿Dudas a Jesús? Él es el verbo de Dios. Aquella palabra es la luz verdadera. ¿Sí ves? Entonces, si no dudas a Cristo, por favor, no dudas la palabra. Pero el diablo comenzó atacando y negando esa palabra, ¿sí? Y hoy en día sigue haciendo lo mismo, influenciando, metiendo en los corazones de cristianos y personas que solamente profesan ser cristianos y no son, que la Biblia es incorrecta, que la Biblia es falsa, que no tenemos la Biblia, que solamente están los originales, pero sabes que no sabemos cuál original, no sabemos si es esta versión de Nelson Allen o esta versión, no sabemos nada. ¿Sí, va? La palabra de Dios es solamente lo que yo pienso que es aquí. Esto es mi autoridad final en lugar de este documento público que Dios dio a nosotros. Eso sigue hoy en día. Y ya estás viendo por qué hay mucha confusión en este mundo, ¿sí? Porque el diablo se metió. Y la segunda manera que el diablo trabaja es en Juan 13 y versículo 2, a donde él, cuando él metió en el corazón de Judas Iscariote que Judas entrega a Jesús para ser traicionado, él traicionó al Señor directamente. ¿Sí, va? El diablo está listo a traicionar a Dios. Él comenzó eso. Él es el primer pecador, el autor de pecado. ¿Sí, va? El autor de disensión es el diablo, no es Dios. ¿Por qué hay tantas Biblias el diablo? ¿Por qué Dios dejó que eso pase? Porque si conoces a Dios, debes saber muy claramente cuál es la Biblia. Es muy fácil de encontrar porque estás respondiendo a ese guía del Espíritu Santo. Amén. Sabes que yo no veo a personas afuera teniendo problemas encontrando efectivo que es verdadero. Ellos saben que deben buscar algunas cosas en esa plata que muestra que es verdadero. Si no lo ven, lo botan porque saben que es palabra falsa. Es plata falsa, ¿sí ven? Y lo botan y lo queman. Si están haciendo lo bueno, lo queman, es basura. ¿Sí ven? ¿Por qué no somos así con la palabra de Dios? ¿Por qué somos así con algo como efectivo y plata que no importa más que la palabra de Dios? Esto vale más que oro y plata y todo. ¿Sí, no? Esto es más precioso que las piedras preciosas de este mundo. Y hay cristianos hoy en día que lo tratan como si fuera que no importa. Ahora entiendo por qué los enemigos de Dios piensan que la Biblia no importa también, porque los cristianos piensan lo mismo. Muy triste. Y es por eso que hoy en día que hay cristianos que siguen traicionando a Cristo, como así Manuel. Acuerda que él es el siervo en este capítulo. Y si hay momentos que tú sabes que el Espíritu Santo quiere que hables a alguien sobre el Evangelio, o quiere que mantienes su testimonio frente a alguien, no lo haces. ¿Sí ven? Esos pecados de omisión y los pecados de comisión, estás traicionando a Jesús, porque Él dio todo para salvar. ¿Y quién te influenció para hacer eso? El diablo. No, fue mi carne. Su carne es una obra del diablo. ¿Sí ven? Son las mociones de pecado adentro de ti, en sus miembros. Esos pecados específicos que te tentan más que otros. Y el diablo te influenció por el mundo que te influenció a ti. ¿Sí ven? ¿Qué cosa? Entonces tenemos que tomar decisiones, ¿no? Bueno, Dios quiere ayudarte, quiere mostrarte la manera correcta sobre ese asunto. Porque sí, el diablo está obrando en este mundo, pero también Dios está obrando. Y no debemos olvidar de eso. ¿Y sabes qué? Él es más grande que el diablo. ¿Sí? Jesús ya venció contra el diablo y un cristiano no debe olvidar eso. Juan 13 y versículo 3.
Juan 13 y versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había venido de Dios y a Dios iba. No, eso es interesante. Entonces ya sabía que su hora era venida, pero también sabía quién era Él. Él ya reconoció todo en esa manera, ¿sí ven? Porque Jesucristo creció en sabiduría, en entendimiento, según Lucas 2. Y parece que ya Él sabe todo y está preparado para la cosa que Él va a hacer para salvarnos, ¿sí ven? Sabiendo Jesús. Bueno, ¿qué era? Ok. Colosenses 2. Colosenses 2. Vamos a ver lo que Jesús sabía. Y sabes que si estás en Cristo puedes saber algunas cosas que Él sabía. ¿Sí? Por ejemplo, Colosenses 2 y versículo 3 dice, en el cual, refiriendo a Cristo, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Él sabía todo de sabiduría y conocimiento. Si estás en Cristo puedes recibir eso. También versículo 9. Porque en Él, refiriendo a Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Él es Dios manifestado en la carne. Eso es lo que Él sabía. Es por eso que ese versículo dice que Él sabía que Él es de Dios y que Él regresará a Dios. Él ya sabía quién era Él. ¿Sí ven? Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy Dios manifestado en la carne. Yo soy el Mesías. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. ¿Sí ven? Yo soy la resurrección y la vida. Él sabía. Antes de que Abraham era, yo soy. Entonces yo quiero saber esto. Yo no entiendo esto. ¿Por qué hay tantos cristianos, ¿okay?, que no saben que Jesús es Dios y Él sabía? ¿Por qué Él no dudó eso y ellos lo dudan? ¿A quiénes estoy refiriendo? ¿A los mormones? No, Jesús es el hermano de Lucero y Él es uno de los hijos de Elohim. Mentiras, ¿sí ven? Testigos de Jehová. Jesús no es Jehová. Él es un Dios menor que fue creado. Él es el arcángel Miguel. ¿Dónde sacaron esa mentira? Jesús no le dijo. Él sabía quién era. Como diciendo a mí que yo soy, yo no sé, Don Francisco o algo así en Sábado Gigante. Yo no soy él. Me llamo Manuel. Por favor, escucha lo que digo. ¿Sí ven? Y Jesús dijo, yo soy. Él le dijo muy claramente que Él es Dios. Yo no lo entiendo, ¿no? Imagina eso. Entonces Jesucristo, sabiendo todo, mostrando que Él es omnisciente, ¿sí ven? Que Él es Jehová, que Él es Dios manifestado en la carne. Sabiendo todo eso, vamos a Juan 13 y versículo 4. Me imagino que Jesús dijo esto: vea, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, humilla a mí o yo te destruyo. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Sabes que hay personas que piensan que Dios debe hacer eso? Como si fuera que eso muestra que Él es Dios. Y sabes que cuando el anticristo llega, Él va a hacer exactamente eso y no le van a gustar. Pero Dios es diferente, ¿sí ve? Y por eso dice, versículo 4, la Biblia dice, ¿sí ve? Levántase de la cena y se quita su ropa y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es decir, sabiendo todo sobre Él, Jesús decidió, siendo lleno de gracia y verdad, Él decidió humillarse. Él mostró humildad a nosotros. Él preparó para servir a sus discípulos, a los suyos, a las personas que Él amó, porque Él sabía dónde Él va a ir. Él sabía que ellos van a estar ahí preocupados, en temor sobre los eventos que han de venir.
¿Sí ve? Y vea, Él les amó hasta el fin. Y Él se humilló para servirlos. Eso es el Dios verdadero, el Dios viviente. Él es diferente. El diablo sí, el diablo llega a ti y va a decirte, yo soy Dios. Eso es todo lo que quiere, que gente están adorándole como si fuera que Él era Dios. Él no es Dios. ¿Sí? Jesús es Dios. Vamos a Marco 10. Marco 10. Y vamos a ver un versículo aquí en Marcos 10 que afectó el corazón de un hermano que es mi mayor. Confío en él mucho, él me enseñó mucho. ¿Sí ven? Él está aquí. Y vamos a llegar al versículo que llamó a él al ministerio. ¿Sí ven? Marco 10 y versículo 35, por favor. Versículo 35 aquí. Y vamos a ver lo que Jesús enseñó a sus discípulos antes que Juan 13. ¿Okay? Marcos 10 y versículo 35. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Es decir, que vamos a tener nuestros tronos y todo eso. 36. Y él, eso es Jesús, les dijo, ¿qué querréis que os haga? Y ellos le dijeron, danos en que tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces están pidiendo eso. ¿Cómo es que Jesús responde? Vamos al versículo 42. Mas Jesús llamándolos les dice, ¿sabéis que los que se ven de príncipes en las naciones se enseñorean de ellas? Y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad. Entonces el mundo funciona que si eres grande y tomas control y tienes poder, eso es como puedes entrar a un trono aquí en la tierra, con las naciones, con los gentiles, ¿sí ven? Pero ¿qué dice Jesús sobre su reino? 43. Mas no será así entre vosotros. Antes cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiera hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Y Jesucristo es el ejemplo de esto, porque sabes que Él enseñó esto a los discípulos ahí en Marcos 10 y Él lo practicó en Juan 13. Porque sabes que Él dio su vida para rescatar a muchos. Hay personas aquí en este estudio que Él salvó por su vida, ¿sí ven? Pero Él llegó para servir. Y Él se humilló para prepararse para servir a sus discípulos lavando sus pies. Para darles una lección por medio de ejemplo sobre lo que Él va a hacer con ellos. Es decir, que Él va a santificarlos. Él va a explicarlo cuando llegamos a Él. Pero vea eso. Dios se humilló. Él está buscando personas que quieren humillarse para servir a Él y servir a otros. Tanto como Él hizo. ¿Sí? Y ese misionero que está aquí, él fue llamado al ministerio por versículo 45. Que decidió, yo quiero servir, Señor. Heme aquí. ¿Sí ve? Deja de solamente cantar esa canción. ¿Sí ve? De Jesús Adrián Romero. No solamente lo canta, pónelo en práctica. ¿Sí ve? Según la verdad. Me gusta la canción. Pero no me gusta que hay gente que lo canta y no lo hacen. Esa es la diferencia. Si quieres mostrar caridad, tienes que poner su amor en acción. Y eso requiere que humilles a Dios y a otros para servir. ¿Sí, no? Y bueno, ¿qué es humildad? ¿Qué es eso? Es básicamente siendo libre de soberbia. La libertad de siendo orgulloso de ti. ¿Sí, no? Humildad es ese clave. ¿Okay? Requiere que somos sujetos a Dios, tanto como Jesús sujetó a la voluntad del Padre en versículo 1, que Él decidió humillarse a Dios para hacer su
esa obra para salvarnos. ¿Sí? Esa humildad es clave de siendo salvo. En el principio tienes que humillarse a Dios, por eso arrepientes de lo que eres un pecador, ¿sí ven? Y pones su confianza en Jesucristo. Requiere que eres humilde a Dios, a su palabra, a este testimonio que Él dio, que es más grande que ese testimonio de los hombres, como la noticia. Tienes que recibir las buenas nuevas que incluyen la verdad que necesitas a alguien para sanarte de sus pecados, es decir, el gran médico Jesucristo. Pero eso sigue en su camino con Dios. ¿Sí ven? Humildad es el clave de crecimiento del cristiano. Eso es la meta. Y si no eres humilde, no vas a recibir la gracia para vivir esta vida cristiana. Es imposible. ¿Okay? Vea que la Biblia muestra esto claramente. Vamos a Santiago. Santiago 4. No tenemos tanto tiempo. Santiago 4 y versículo 6 dice: mas Él, eso es Dios, da mayor gracia. Porque Él dice: Dios resiste a los soberbios, empero da gracia a los humildes. Ser pues sujetos a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Y esto es mi versículo de mi vida. Versículo 7. Decidí hacer eso. ¿Sí? Y eso es paso número 1. Tienes que sujetarse a Dios. Tienes que buscar a Dios. Tienes que humillarse a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Y cuántos cristianos no hacen eso? Es por eso que no pueden vivir esa vida cristiana. No tienen gracia. Necesitan a Cristo, ¿sí ven? Él es gracia, ¿no? Versículo 8. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Y eso es paso 2. Ya después de sujetándose a Dios, poniéndose a propósito aquí en su corazón, lo pones en práctica con allegando a Él, cuando lees y pones todo esto en práctica. ¿Sí, no? Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Es muy simple. Tienes que ser humilde como Jesús. ¿Qué hará Jesús? Lo que dice la gente, Él es humilde. ¿Sí, ven? Él sujetó a su Padre, está sujetando a Él. Porque sabes que un siervo no es mejor que su maestro. Primera de Pedro 5 y versículo 5 dice: pero yo no quiero, eso es su problema, no eres humilde, tienes orgullo, quieres hacer lo que quieres hacer. ¿Sí ven? Tú eres su propio enemigo, cristiano o cristiana. Primera de Pedro 5 y versículo 5. Semejantemente vosotros los jóvenes, ser sujetos a los ancianos, de tal manera que seáis todos sujetos uno a otro. Y eso es paso 3. Después de sujetándose a Dios y allegando a Él, deben ser sujetos los unos a los otros, especialmente los jóvenes a los ancianos. Debemos escuchar a cristianos que ya andaron en la fe más tiempo que tú. No sabes todo, ellos saben un poco más. Y si son creyentes de la Biblia, te lo garantizo que ellos van a guiarte para hacer estas 3 cosas. Estas 3. Eso fue lo que recibí. Y sabes que estoy dando lo mismo hoy en día a otros. Automáticamente. Ellos saben que necesitas a Dios. Ellos saben que tienes que alimentar la Biblia para que puedas practicar, para que Dios pueda poner eso ahí, para que puedas dar fruto en su vida. ¿Sí, ven? Primera de Pedro 5 y versículo 5. Vestidos de humildad de ánimo. ¿Sí, ven? Humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y puedes ver esos 3 pasos ahí. Gloria a Dios. Santiago y Pedro dicen la misma cosa. Pero Manuel, queremos crecer en la gracia y conocimiento del Señor. Eso es cierto, Pedro lo dijo. Pero nota que no puedes recibir gracia sin siendo humilde. La Biblia no dice que no
No puedes recibir ciencia o conocimiento sin humildad. Especialmente en estos días, ¿sí ve? Hay mucha ciencia que está por ahí, según Daniel 12 hay mucho. Y puedes aprender muchas cosas en este mundo, cosas seculares, cosas de ciencia empírica, es decir, físicas, química, cosas así. Puedes aprender ciencia de la Biblia por medio de encima de otros hermanos que estaban buscando a Dios. Entonces puedes aprender de ellos sin buscar a Él, sin siendo humilde. Y la cosa triste es que hay muchos hermanos hoy en día que saben mucho, pero no tienen esa gracia, porque no son humildes y por eso son inútiles para Dios también. ¿Okay? La ciencia les hinchó. Y básicamente eso es el problema de la Odisea. Piensan que saben más que Dios. ¿Sí, yo estaba citando de 1 Corintios 8, si quieres saber. Y eso es el problema en estos días. Carnales piensan que saben más que Dios. Increíble. ¿Okay? Vea que Jesucristo, sabiendo todo, decidió ser humilde porque Él es lleno de gracia primero y después verdad. Él quiere darte gracia y después conocimiento. Y está bien si quieres saber cosas. Eso está bien, pero tienes que vivir lo que estás aprendiendo, ¿sí? Tienes que mostrar esa gracia en su vida. Y bueno, hay muchos que básicamente no viven esa fe una vez dada a los santos. Vamos a Proverbios 13. Proverbios 13. ¿Cuál es el problema en estos días entre cristianos? Okay. Proverbios 13. Y versículo 10 dice, ciertamente la soberbia parirá contienda, mas con los avisados es la sabiduría. ¿Sí ven? El problema hoy en día entre cristianos es soberbia y por eso hay tantas contiendas, tantas disensiones entre hermanos. Por eso hoy en día hay tantas denominaciones, porque sabes que había cristianos que querían con su soberbia rechazar y negar la palabra de Dios. Y por eso traicionó su Señor haciendo otras Biblias. O ellos siguen doctrinas de hombres que ellos creen son correctos en lugar de la palabra de Dios. Y hacen eso porque son soberbios contra la palabra. ¿Sí ven? Es un orgullo contra los mandamientos de Dios. Y por eso hay tantas denominaciones y problemas hoy en día. Por eso estamos en la Odisea. Un tiempo lleno de cristianos que son carnales. Y por eso creyentes de la Biblia no son comunes en esos días. Eso es triste. ¿Sí? Pero no tienes que ser así. Puedes recibir el ejemplo de Jesucristo, porque Él sabía todo, pero decidió ser humilde y buscar a Dios y decidir sujetarse a Dios y a otros. ¿Vas a hacer lo mismo? Okay. Y para terminar, vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Porque las cosas que Jesús hizo aquí en lección a sus discípulos eran básicamente un ejemplo, una imagen de lo que Él ya hizo antes y lo que hará muy pronto. Déjame explicar. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2 y versículo 3, la Biblia dice, nada hagáis por contienda, ¿sí ven? Es decir, no puedes ser soberbio, ¿sí ven? Porque si eres soberbio vas a contener, ¿sí ven? No hagáis por contienda o por vanagloria, antes en humildad de espíritu, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo que es suyo, mas también a lo que es de los otros. Pablo suena como Santiago y Pedro. ¿Por qué? Porque ellos tres siguieron a Jesús. Van a decir lo mismo, ¿no? Que contradicen increíble esta gente hoy en día. ¿Okay?
Versículo 5. Haya en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. Yo quiero ser como Cristo, Manuel. Ok, esto es como eres, como Él. ¿Sí, no? Debe ser un siervo de otros. Debe humillarse a otros. Eso fue lo que Él hizo. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña ser igual a Dios, porque Él es el verbo de Dios. En el principio ya era el verbo, ¿sí ven? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ya es Dios. Él era Dios en ese momento, Él sabía. ¿Sí ven? Versículo 7. Mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres, y el verbo fue hecho carne, la Biblia dice, ¿sí ven? Él dejó el cielo, despojó a sí mismo, para que pudiera ser hecho hombre y para servir, para ser un siervo para salvarnos. Y acuerda que Jesús, Él quitó su ropa, ¿sí ven? Se despojó su ropa, ¿sí ven? Una imagen de lo que Él ya hizo. Y Él lo hizo para preparar a servir. Y vean que Jesús se humilló hasta el punto como esclavo, ¿sí ven? Un siervo lavando los pies de las personas que Él quería salvar. Eso es su Dios. Él quiere lavar sus pies hoy en día, pero ya estoy adelantando. Eso es el próximo mensaje sobre santidad. Versículo 8. Y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? En Juan 13. Haciéndose obediente hasta la muerte. Ya decidió hacerlo, como vimos. Y muerte de cruz. Y eso ha de venir. Muy pronto Él va a morir en Calvario en ese Evangelio de Juan. Para salvarnos. ¡Qué humillación! Dios, el creador de todo, decidió sujetarse y humillarse a su creación para salvar y conservar los que están en su creación, que dieron cuenta de lo que hicieron contra Él y ponían confianza en su obra en Calvario. Gloria a Dios. ¡Qué bendición que Dios quería hacer eso! ¿Sí? Y Jesús está ahí mostrando eso como un ejemplo. ¿Sí? Una lección a sus discípulos en esos días y también a nosotros hoy en día. Entonces yo quiero saber, ¿vas a humillarse a Dios? Esto es duro, es que quiero seguir con mis pecados. Bueno, si eres perdido, lo entiendo. Tienes que recibir a Cristo, reconocer que eres un pecador, porque no eres una buena persona. Una parte de ti sigue pensando que eres bueno, pero solamente pecas. Pero si quieres seguir pecando, puede ser que haya un problema con usted, ¿no? Y si eres salvo y quieres pelear con Dios porque quieres seguir haciendo ese pecado específico que es su problema, debes humillarse a Dios. Debes buscar a Él, porque Él va a darte una manera de escapar, ¿sí ven? Ese pecado. Él te ayuda en ese momento. Él está ahí listo para humillarse, para ayudar. Él quiere hacer eso. ¿Vas a dejarlo? ¿Sí ven? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Sí? Y bueno, seguiremos con este capítulo en la próxima clase. ¿Ves? Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros su humildad, la realidad que quería servirnos. Y ayuda a nosotros, Señor, para que podamos ser más como tú. Para que queremos también servir a ti y servir a otros. Porque si realmente queremos reconocer el poder de su resurrección, el poder de ti y su vida, Señor, debemos dejarte vivir por medio de nosotros. Porque tú eres nuestra vida en la carne. ¿Verdad? Vivimos por la fe de Cristo. Entonces ayúdanos, Señor, a mostrar a ti, a otros que no conocen a ti, o conocen a ti, pero no pueden ver todo de ti. Y Señor, damos gracias por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.